al framework Ioni. Entonces primero vamos a mirar cómo instalar el framework Ioni. Dentro de la página oficial es Ioni Framework. Vamos a la parte de instalación. Obviamente para poder instalar Ioni nos exige tener Node.js. Inclusive aquí nos dice, entonces básicamente vamos a ir, aquí yo tengo un directorio que se ha creado, voy a decirle npm install-g arroba ioni slash click. Entonces vamos a instalar lo que es Ioni. Ioni tiene para instalar, para trabajar con dos frameworks, ya sea React o Angular. En nuestro caso vamos a trabajar con Angular, ya que hemos estado trabajando con Angular. Vamos aquí, ya nos creó, vamos a ver si nos... bueno, vale, tengo problemas de permiso, entonces voy a decirle sudo y voy a mirar. Voy a volver a instalarle todo el comando. Voy a decirle npm install-g arroba ioni slash click. Bien, instalemos. En este caso me había salido un problema por permisos. Entonces voy a instalar todo lo que es el paquete de Ioni. La página oficial de Ioni, Ioni, recordemos, es un framework para crear aplicaciones híbridas. ¿Sí? Hay aplicaciones nativas y entre las aplicaciones nativas pues obviamente tenemos Android Studio, que es para sistemas operativos Android, o tenemos también Xcode, que es para aplicaciones tipo con sistema operativo iOS, por ejemplo los smartphones como iPhone. Bien, voy a salirme de aquí. Ya estoy dentro de un directorio. Entonces básicamente me dicen también aquí en la información, me dice que cómo puedo desinstalar. Si quiero desinstalar Ioni lo puedo hacer, o desinstalar cualquier paquete de Node.js, solamente utilizo el administrador de paquetes y en vez de install utilizo la palabra uninstall. Entonces bien, ¿cómo vamos a empezar? Esto también es Ioni Clip por interfaz de línea de comandos. Entonces vamos a decirle que vamos a crear y vamos a empezar un proyecto. Él por default tiene algunos proyectos ya que los da de una manera, digamos, fácil o ya maqueteadas. Tiene para entregar o crear un documento en blanco. Otro es crear lo que son una aplicación con la estructura de tabs, que los tabs se encuentran en el lado, si vemos, inferior, ¿sí? Entonces vamos a decirle esto mismo para que podamos mirar. Voy a decirle entonces Ioni y le vamos a decir que vamos a empezar un proyecto. ¿Cómo se va a llamar mi aplicación? Voy a decirle que se va a llamar app1 o primera aplicación, primer app. Y vamos a decirle que vamos a utilizar un template, y en estos templates va a ser el template de tabulados, de tabs. Bien, entonces ahí empieza creando. Y una de las cosas que me está preguntando sobre qué framework va a usar, vamos a decirle, él tiene 3 frameworks para trabajar, lo que es Angular, React y Vue. Y si uno tiene una curva de aprendizaje por Angular, pues se va por el lado de Angular. Entonces en este caso vamos a decirle que vamos a crearlo con Angular. Me está diciendo que si usted desea integrar en su nueva aplicación el Capacitator, tu Charger Native, iOS y Android. Y es importante decirle que sí. ¿Por qué? ¿Esto qué se encarga? Resulta que el Capacitator se le va a encargar básicamente, o el capacitor, él se va a encargar de originar, digamos, en una aplicación híbrida, pasarla a fuentes de una aplicación nativa. Porque básicamente lo que hay que usar después para hacer la aplicación que me origine, en este caso, una APK o un punto IPA,
En este caso necesito, por ejemplo, el capacitor que me origine después de crear esa aplicación híbrida en las fuentes nativas del sistema operativo que yo he decidido. Y una vez que he hecho eso, pues básicamente voy a tener que hacer uso de Android Studio para poder originar el APK, ¿sí? Que es básicamente el instalador de la aplicación en un dispositivo móvil. Entonces vamos a decirle que sí. Y aquí básicamente lo que está haciendo es instalando. Se demora un poco. A diferencia que cuando creamos Angular usualmente nos solicita, uno también puede cambiarlo con Ionic, pero también nos pregunta, por ejemplo, ¿qué preprocesador de hojas de estilo desea utilizar? Vamos a ver cuál instala cuando le hemos seleccionado Angular por default. Y se demora un poco la entrega. Yo lo que voy a hacer es que tengo Visual Studio Code aquí y lo voy a usar para poder abrir mi proyecto. Primero vamos a esperar que se cree todo el proyecto. Él puede tomar un tiempo, entonces esperemos que lo está haciendo. Dimos espera, vamos a abrir mientras el directorio introducción. Aquí vemos que ya se ha creado el directorio de primera app. Entonces básicamente ya está terminando. Vamos a ir abriendo este directorio de primera app, que es el directorio que les dije donde se iba a crear la aplicación. Estos son los diferentes módulos que está instalando y vemos que es muy similar a la estructura que se forma de una aplicación con Angular. Siempre todas las fuentes están en un directorio llamado src y hay un directorio no módulos que aquí es donde se instalan todos los paquetes. Como siempre está el package.json, que este package.json como el package.json son esenciales porque en este me está diciendo mi aplicación cuando un módulo se ha instalado y es un formato JSON, ¿sí? Entonces de esta misma manera en CRC vemos que tenemos la misma estructura como se crea un proyecto con Angular. También tenemos el E2E que básicamente este es para pruebas. Aquí nos está diciendo que si desea crear una cuenta de Ionic. ¿Por qué? Porque usualmente también se suele usar o crear aplicaciones web en la nube, ¿sí? Con Ionic. Vamos a decirle que no por ahora, que no queremos. Y ahí ha terminado. Ionic es importante recordar que él trabaja con Apache Cordova. Apache Cordova era básicamente un framework para crear aplicaciones móviles híbridas. Entonces, en este caso voy a abrir el proyecto. Y el proyecto se llama, vamos a ir acá, a la parte de primera app. Y vamos a abrir solamente el directorio donde tenemos las fuentes para mirar cómo viene la estructura de Ionic. Entonces Ionic tiene lo mismo, un directorio que se llama Access, donde en el directorio Access yo voy a guardar los iconos de mi aplicación, pero también puedo guardar todo lo que son fuentes, ya sea videos, fuentes multimedia como audios, videos, imágenes, ¿sí? Lo voy a guardar en este directorio. Tengo también el index.html. Recordemos que el index.html es la base principal y a partir de ahí se comienzan a crear como si fueran componentes. Entonces vemos que está también la misma etiqueta app-root. Vemos que ha adicionado unas etiquetas, ¿sí? Dentro de estas etiquetas, bueno, acá está el título de mi aplicación que por ahora se llama Ionic App. Está unas etiquetas que es donde se va a cargar, ¿sí? Estas etiquetas. Y vamos a ver acá. En la parte de tema tiene lo que es aquí, este trabaja, si vemos cuando le dijimos con Angular, trabaja con SCSS, ¿sí? Entonces suele trabajar con este preprocesador y él automáticamente lo que hace es ya originar las fuentes en CSS.
Entonces vemos que acá tiene, digamos, las diferentes fuentes de CSS como el Normalize, el Structure, tipografías para el display, etc. Entonces vamos a mirar en lo que es el directorio app donde están los diferentes componentes. Como dijimos que íbamos a crear un template, también está, antes de seguir, el mismo archivo en Angular, que es el app module, que es el que se encarga de, cada vez que yo creo un componente en Angular, ¿qué hace? Lo hace colocar aquí en el app module. Lo mismo cada vez que yo instalo un módulo, debo importarlo aquí o hacer uso de ese módulo, ¿sí? Aquí está en este caso. Y app component, recordemos que son los principales, son los con los que trabaja app root. Recordemos aquí, miren las etiquetas ya cambian, se viene la palabra ioni-app. Y está en vez del router OWL que se mencionaba en Angular, se trabaja como ion-router OWL, ¿sí? Recordemos que el router OWL lo que cumple la funcionalidad que permite que puedo navegar por cada componente. Y aquí el responsable de este router OWL, digamos, es la configuración del app route, ¿sí? Este módulo, básicamente yo configuro las rutas en las que yo quiero navegar. Entonces, en este caso, bueno, él ha creado las rutas, la manera como ha creado las rutas aquí. Es importante tener en cuenta que le he dado la responsabilidad lo que es al módulo, ¿sí? En el módulo TATS yo he creado un componente que se llama TATS y en este TATS ha creado el router module, ¿sí? En esta parte. Entonces también es importante recordar que él trabaja con un patrón de diseño, ¿sí? Que es Listen Loading, ¿sí? Entonces aquí básicamente esto es para agilizar la carga, ¿sí? A medida que se va cargando cada aplicación. Entonces vamos a entrar aquí a TATS y en el directorio TATS vemos que tiene el routing module correspondiente. Voy a desplegar esto. Entonces aquí está el routing module para este TAT. Eso es un patrón de diseño de Listen Loading. Y vemos aquí que está siendo llamado al TAT1, TAT2 y TAT3. Y el TAT1 está llamando lo que es al componente, en este caso módulo que se llama TAT1, TAT2 y TAT3. Cada vez que yo le digo slash TAT1, slash TAT2, slash TAT3. ¿Sí? Y redirecciona, también tiene la parte de redireccionamiento. Ahora, ¿cómo podemos probar, digamos, la aplicación de que pueda yo arrancarla? Entonces aquí me dicen también en el run de app, simplemente debo ejecutar, así como lo hacía con Angular, ng server, en vez de ng, en este caso sería ioni server. Entonces vamos aquí, primero debemos ubicarnos en nuestro directorio donde ha creado, que se llama cd primera app. Y vamos a decirle ioni server. Entonces ioni server me dice que ya está corriendo y la dirección es en localhost y el puerto 8100. Entonces simplemente voy a decirle localhost 8100. Bueno, todavía no ha terminado de compilar, está compilando. Recordemos que el primero debe compilar todo el código y una vez ha compilado, básicamente lo que va a hacer es poder yo acceder a este. Entonces aquí la ayuda me está diciendo que básicamente es ioni server. Ya luego en otro video vamos a hablar del empaquetado. Entonces esto es lo que nos crea, esta la aplicación móvil, ¿sí? Recordemos que es ioni es un framework. Es un framework para aplicaciones híbridas, por lo tanto las aplicaciones híbridas están basadas en HTML5, CSS y JavaScript. Y el Capacitator, que luego hacemos un video, lo que va a hacer es básicamente compila eso para poder generarla en aplicaciones nativas. Es decir, pasa esa aplicación híbrida a una aplicación nativa y yo puedo ya a través de esa aplicación nativa que me ha generado Capacitator, básicamente lo que puedo hacer es hacer uso
ya de, por ejemplo, Android Studio para poder originar el APK. Entonces aquí tenemos cada componente donde podemos ver esto. Hagamos una prueba. Básicamente, si ustedes ven, cada TAT tiene su router loading, tiene su módulo, ¿sí? Tiene su módulo, es decir, que el responsable de cada, digamos, componente en este caso es básicamente los dos archivos, que es el módulo para este módulo, tiene su vista, ¿sí? Y tiene la parte de su estilo, que es SDS, y tiene lo que es, este ya sabemos que es para pruebas, y tiene la lógica, que es el archivo de TypeScript. Entonces vamos a cambiar solamente, miren, las etiquetas. Las etiquetas ya vienen con la palabra Ioni, ¿sí? Es decir, son etiquetas muy parecidas al HTML, pero todas vienen acompañadas con la palabra Ioni. Entonces, por ejemplo, en el lado de acá, esta es la etiqueta de la cabecera. La etiqueta de la cabecera es esta, donde la palabra TAT. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, inicio, aquí, voy a salvarlo, automáticamente ya vemos que aparece. Y viene también esta parte, que es el content, ¿sí? Que el content básicamente es la parte del body, ¿sí? Entonces, esto lo vemos que es este content que tenemos aquí. Esto básicamente, si yo quiero, lo puedo quitar, ¿sí? Esto básicamente, si ustedes ven, es este estilo que aparece aquí, Explorer, UE Content Components, y me llega a otra URL, ¿sí? Esta parte que vemos acá, y esta parte que dice TAT1 Page, es esta que vemos acá, ¿sí? Yo puedo quitar simplemente esto y decir simplemente que voy a colocar esto dentro de Ion Content, ¿sí? Entonces aquí le estaba dando, digamos, estilos, si vemos, y los estilos que estaba acompañado era de un header y un toolbar, ¿sí? Entonces yo puedo también dejarlo y puedo darle estilos si yo quiero, ¿sí? Y estos estilos se los puedo dar dentro del CSS. Entonces vamos a darles estilos acá. Acá creo que hice, sí, se me olvidó cerrar un modo. Y vamos a decirle acá spam. Este es un preprocesador. Recordemos que este procesador corresponde a SAS. Este procesador, las fuentes, si no sabemos, vamos acá. Procesador de CSS. Vamos a ver si podemos, aquí está, cómo se maneja. Sí, está la página oficial, y me está diciendo en este caso que el body, por ejemplo, hay dos de SAS, uno que es el SAS con extensión y otro el SCSS. Entonces aquí el SCSS vemos que maneja lo que es el abrir y cerrar, y vamos a decirle test alien y le vamos a decir center, ¿sí? Entonces acá no lo va a hacer porque debo colocar esto dentro de un div. Entonces vamos a adicionarlo dentro de un div y vamos a decirle algo muy sencillo, pero nos toca al div darle parámetros como ancho y... Entonces vamos a decirle acá al div, como es el único que tengo, voy a decirle solamente esto. Y voy a decirle que va a ser width 100%. Bien, ahí ya lo vemos. Y vamos a decir que vamos a tener un padding. Un margin top
y vamos a decirle que va a ser de 100. Bien, ahí lo tenemos, o de 20. Bien. ¿Dónde encontramos cada una de estas opciones del menú? Entonces, con Tab 1 y Tab 2, digamos, se maneja lo que es la cabecera, el contenido. Y vamos a ir a el directorio que dice Tabs. Y en el directorio que dice Tabs está cada uno de las opciones. Es como un menú tipo Tab. Y está cada una de las opciones. Entonces aquí aparece el Tab 1, donde tiene un icono en forma de triángulo. Yo le puedo decir que aparezca en manera de inicio. Bueno, el icono no está. Vamos a decirle que es Home, casi siempre. Entonces ahí vemos que cambió el icono de Home. Decimos que en vez de Tab 1 va a ser inicio, ¿sí? Y vamos a decirle que el siguiente, si queremos, también podemos cambiarlo como user. Vamos a ver si user se encuentra. No se encuentra. Vamos a ver si login. Luego vamos a ver esta parte de los iconos. Bueno, tampoco se encuentra. Vamos a mirar user login. Son algunos que tiene. Luego miramos esta parte de los iconos. Vamos a ver si los tienen aquí en el directorio. No. Bien. Por ahora entonces podemos tener aquí, le decimos por ejemplo usuarios. Y vamos a ver si user no reconoce usuarios. Y login. Vamos a ver si nos dice, la ayuda también nos puede aquí. Vemos que nos podemos posicionar en Angular. Y nos va a, digamos, a decir para empezar un proyecto y cómo debemos hacerlo. Aquí dentro de los temas, vamos a mirar los temas. Lo mismo como se ha trabajado con Angular. Lo que estoy buscando es aquí en temas. Y miremos si nos puede dar información acerca de los iconos. Entonces voy a irle acá en dots y vamos a buscar, luego miramos cada uno de cómo crear un botón, porque crear componentes son etiquetas propias de el framework Ioni, ¿sí? Como estas que aparecen acá, Ioni Button, Ioni Card, Ioni Loandi, Ioni Tabs, que es la que estamos trabajando. Entonces, Ioni Tabs estamos trabajando esta misma estructura. Miremos, por ejemplo, acá maneja unos iconos, ¿sí? Es Ioni Icon. Entonces, por ejemplo, el de calendario. Aquí tenemos calendar. Entonces, vamos a decirle calendario. La ayuda realmente está muy completa. Y podemos también hacer uso de otro que aparece aquí, que es Person Circle. Y Person Circle, bueno, no está. Voy a cambiarlo acá, el tercero. Voy a irme a mi aplicación. Y voy a decirle acá Person Circle. Y voy a decirle acá, qué sé yo, personas. Entonces aquí ya estamos a lo que es Person Circle, calendario e inicio. Y cada una de estas se trabaja como un módulo independiente, ¿sí? Entonces ahí estamos trabajando un tema. Aquí nos muestra información. Entonces ahí podemos entrar, lo que les dije, esto es un patrón de diseño de Loandi, que básicamente es lo de carga perezosa. Es un patrón de diseño que se trabaja mucho, sobre todo en las aplicaciones móviles. Y acá básicamente me muestra también un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice para trabajar, abrir cada uno de estos. ¿Sí? Es lo que hemos visto y hemos modificado. Y esta es la presentación como se vería
en esta aplicación en mi dispositivo móvil. Si queremos, también podemos ir a las herramientas, aquí en herramientas de desarrollador, y abrimos en modo de aplicación web, y esto es lo que veremos en mi aplicación web. ¿Sí? No hemos cambiado ninguno de los iconos, solamente el diseño, solamente la palabra, pero no hemos cambiado nada de diseño ni agregado nuevas cosas. Entonces, en los siguientes videos vamos a mirar cómo poder crear una aplicación utilizando este tema de Tats.